En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues unas breves palabras sobre nuestro santo hoy, San Pedro Claver, patrono de Colombia, junto con San Luis Beltrán, patrono secundario. El principal es San Luis Beltrán, y luego viene como patrono de Colombia San Pedro Claver, un santo sin duda excepcional, de los que uno mira su vida. Realmente lo primero que uno piensa, que uno como sacerdote, que también es sacerdote, dice cómo hacían. Realmente lo que uno piensa, uno dice cómo hacían todo ese apostolado que tuvo tan especial y tan importante acá en Colombia, especialmente en Cartagena de Indias, por Cartagena, donde él se dedicó por algo más de 40 años a la evangelización, el apostolado con los esclavos de raza negra. Y realmente todo el bien que hizo. De hecho, el Martirologio Romano dice nada más nada menos que él bautizó cerca de 300.000. Imagínense, cerca de 300.000. Algo así, si uno saca cálculos, sin duda no bautizaría la misma cantidad por día, pero si no fuera a sacar un promedio, algo así como 20 por día. Bautizaría, y muchos de ellos eran adultos, había que formarlos, instruirlos, etc. Realmente, como decimos, muy impresionante. Totalmente abocado a ese apostolado, a esa evangelización de ellos, consumiéndose en todo eso. Y como decimos, no piensa cómo haría, porque no es poca cosa lo que él hizo. Y aparte el breviario, sus oraciones, de hecho las biografías dicen de él que está todo el día prácticamente en el apostolado, en el trabajo, en lo que decimos. Llegaba la noche y a dormir, no señor, a rezar. Dice el breviario romano que hasta altas horas de la noche rezando, haciendo oración. Y tanto bien que hizo, como decimos, especialmente en ese apostolado. En esas épocas, por desgracia, estaba todo ese tema de la esclavitud. Y llegaban con los negros que atrapaban en el África, muchas veces los que se dedicaban a ese negocio nefando. Nuestro santo allí siempre estaba, cuando se enteraba que iban a llegar, siempre estaba allí listo para él mismo atender y recibir a estas pobres almas constituidas en tanta miseria corporal, porque evidentemente que los que se dedicaban a ese mal negocio no se preocupaban mucho de que vinieran bien, su salud, la higiene. Si se enfermaban o no se enfermaban, muchos morían un poco de llegar en esas travesías en el mar en esas épocas. Nuestro santo allí estaba para atenderlos, para cuidarlos y preocupándose principalmente por la parte espiritual. Inclusive tantos que logró convertir allí en el último momento, cuando venían ya enfermos y para morir, y bautizarlos allí. Todo ese apostolado, tanto bien que hizo, esa negación realmente increíble, y se abocó principalmente hacia eso. De hecho, él, cuando hizo, digamos, ya sus votos perpetuos, etc., él pidió a sus superiores de poder firmar como Pedro, el esclavo de los negros, quiso firmar así, porque se consideraba esclavo de ellos, para por eso servirlos con toda su alma, con todo su ser en ese apostolado. Y Dios premió todo ese celo de él con milagros. Llegó a resucitar a 3 muertos, devolver la vista a muchos. Se cuenta que muchos de esos que estaban enfermos, como decimos, muchas con su palio, que era una especie de capa que él tenía, con solamente cubrirlos, ya quedaban sanos. E incluso que, imaginemos lo que hacían en esas épocas, pongámonos en el contexto, venían todos hacinados en las naves, la enfermedad, la higiene, tienen que hacer el baño, imaginemos lo que sería el olor, el hedor, mejor dicho, todo eso también. Y él muchas veces, como decimos, su palio lo cubría, y Dios también, como milagro de todo eso que hacía, el palio, en vez de quedar, uno diría, maloliente, apestoso, asqueroso, destilaba un olor hermoso, una fragancia, milagro que Dios hacía. Ahí nuestro santo, atendiendo a todas estas almas, dedicándose principalmente a ellos, y principalmente. De hecho, para cualquier otro era dificilísimo. Me parecía, qué sé yo, algún noble español que viviera por ahí, principal, yo quiero ver al padre Pedro Claver. Él decía, bueno, sí, póngase de últimas después de todos mis hijos espirituales, y de últimas lo atiendo si se hace la paciencia, para esperar todas las horas que habría que hacer falta mientras los confieso, los atiendo.
y más uno sería la paciencia por querer llegar a nuestro santo. Entonces, esa gran importancia y la gran enseñanza a sacar de él, sin duda, esa caridad hacia el prójimo. De hecho, si notaron las lecturas que la Iglesia pone sobre él, son eminentemente de eso. Esa lección de Isaías profeta, tan hermoso: dar de comer al hambriento, dar de vista al desnudo, acoge a los vagos en tu casa, termina la opresión y entonces serás oído. Es muy hermoso, es para meditar ese texto de Isaías. ¿Cuántas uno dice, ay, ¿por qué rezo y Dios no me escucha? Le pido y no me oye, no sé cuántas novenas hago y cuántos rosarios. Y tal vez fallamos en la caridad, en sus tantas cosas que implica. Y bueno, ahí está por qué no te escucha. Que lo dice claro Isaías: haz todas las buenas obras de caridad. Allí se refiere especialmente a las corporales, obras de misericordia corporales. Dice, entonces te oirá. Entonces clamarás y dirá, he aquí, aquí estoy. Y el Evangelio, que de hecho hace poco lo tuvimos el domingo 12º después de Pentecostés, el buen samaritano, con la iglesia para San Pedro Clever, tal cual. Después el buen samaritano, para todos estos esclavos negros que había en esas épocas. No solo en su cuerpo, como decíamos, todos los cuidados que él se tomaba, él mismo los atendía muchas veces, pero más principalmente en la parte espiritual, evangelizándolos, instruyéndolos en la fe, convirtiéndolos. Y pensemos el trabajo que sería, porque evidentemente que ellos no hablaban español, venían con sus dialectos. Era sin duda un trabajo enorme, un santo totalmente enfocado. Entonces la enseñanza principal es sacar esa caridad para con nuestro prójimo, y pedir el día de hoy a San Pedro que nos alcance la gracia de poder tener, si no la misma caridad que él, sin duda llegó al heroísmo y por algo llegó a la santidad, pues por lo menos alguito, que alguito se nos pegue de eso que él tenía. Y como decíamos, pensando en esa cita de Isaías profeta, ¿verdad? Si muchas veces mis oraciones tal vez no son escuchadas, lo que pido no lo alcanzo, porque fallo en la caridad, porque muchas veces nos pasa, ojo, que yo rece el rosario todos los días, que haga novenas, que vaya a misa y hasta me confiese, no quiere decir que no pueda fallar en la caridad, y a veces en cosas muy básicas de la vida. Hay que tener cuidado. No estamos tal vez hablando de vender todo lo que tengo, no, a veces cosas muy elementales, muy básicas, que en cualquier libro espiritual, cualquier autor uno se da cuenta que es así, que uno no puede hacer de la manera que tal vez yo estoy obrando, y fallamos. Y eso sí, vamos a misa y rezamos novenas, y ay, ¿por qué será que Dios no me escucha? Que le pido tanto y esto y aquello. Entonces, tener eso presente y meditarlo. Y pedir a San Pedro el día de hoy que nos alcance la gracia de que podamos realmente tener caridad para con nuestro prójimo. Y caridad en todo su sentido, abarcando todas las obras de caridad. Por un lado, las corporales, que están y hay que hacerlas, ayudar en las necesidades materiales de nuestro prójimo, tan variadas, pero más principalmente, como hacía San Pedro mismo también, en las obras de misericordia espirituales, que podríamos resumirlo en buscar la salvación de nuestro prójimo, con todo lo que podamos hacer, con los consejos, exhortaciones, enseñando, corrigiendo, consolando, lo que sea, pero buscar esa conversión de nuestro prójimo, su salvación, como hacía San Pedro, que eso es lo que él lo consumía. Entonces pidámosle a él el día de hoy que nos alcance esa gracia, una ardentísima caridad para con nuestro prójimo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.